Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a Primer Círculo. Y esta noche tenemos un invitado que es experto en temas electorales, encuestador, estudioso de la política, y lo que vamos a discutir es qué pasó el domingo pasado. Los números primero, luego qué nos dice esto del 18, anticipa algo, y finalmente hablaremos de las encuestas, porque fue relativamente sorpresivo lo que sucedió este domingo. Y el invitado es Jorge Buendía. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Jorge, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a empezar por lo primero, los resultados. Rápido, ¿qué pasó? Bueno, lo que vimos fue una demanda por cambio, alternancia. 8 de los 12 estados vivieron la alternancia. ¿Hemos visto algún proceso como este con tantas alternancias? Pues digamos, el precedente inmediato, estos mismos 2 estados hace 6 años tuvieron, 6 de 12 tuvieron alternancia. Es decir, sí son estados, digamos, donde se dan cambios, donde la competencia es fuerte, pero el nivel que vimos el día de ayer simplemente no tiene este precedente. Eso número uno, alternancia. Número dos. Segundo, alternancia hacia Acción Nacional, ¿no? Fue muy claro que el partido opositor por excelencia es Acción Nacional, porque el PRD podrá decir que fue en coalición, pero realmente la gran mayoría de los votos pues, fueron para Acción Nacional. Y por el otro lado, el PRD, digamos, donde tenía más esperanzas, porque los candidatos podríamos decir que eran de ellos, que eran en Oaxaca y en Tlaxcala, pues simplemente ahí no alcanzaron el triunfo. Quizá la gran decepción, tú recordarás, Carlos, que se hablaba mucho de cuál iba a ser la nota del día siguiente de las elecciones y mucha gente decía, a Morena le fue muy bien. Pues en realidad es que a Morena parece que no le fue tan bien. Mucha gente decía, bueno, en Zacatecas puede ganar, pues quedó a 10 puntos de distancia. El otro estado era Veracruz, que estaba muy cerca, quedó cerca, pero quedó a 6 puntos, digamos, del primer lugar. ¿Por qué no? Sorpresa fue Oaxaca. Oaxaca tuvo una penetración que no se había, digamos, considerado, pero ciertamente Morena no fue sorpresa. A ver, resumamos, los que no cambiaron fueron Tlaxcala, que era del PRI, y ganó el PRI. Zacatecas, Hidalgo, que siempre ha sido del PRI, y volvió a ganar el PRI. Zacatecas, Que ha tenido su alternancia, pero volvió a ganar el PRI. Bueno, estos cuatro... Esos tres se mantuvieron, digamos, en el mismo partido. Puebla también se mantuvo el mismo partido en el poder. Fueron los únicos. Así es. Y luego tuvimos alternancia hacia el PRI en Sinaloa. Sinaloa. Y en Oaxaca. Y en Oaxaca, efectivamente. Y alternancia hacia el PAN en todos los demás, que son Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Veracruz, Quintana Roo, una coalición PAN y se nos escapará. Y Aguascalientes. Y Aguascalientes. Ese es el mapa. Ese es un mapa rápido. Si lo hubiéramos dibujado, se puede ver como el azul se fue hacia el Golfo y hacia arriba. Así es. Y más importante, ya casi no quedan estados donde siempre haya gobernado el PRI. De hecho, varios de los que perdieron, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Durango, nunca habían sido gobernados por un partido diferente y ahora lo serán. El que quedó es Hidalgo, de los de esta serie. Y de los otros, haciendo una memoria rápida, pues no, ya pues todos... queda Coahuila, Estado de México. Y Campeche. Y Campeche. De los cuales dos de ellos, Coahuila y Estado de México, es el año que es el año entrante. Entonces, alternancia. Segundo tema, lo que vimos fue o procesos donde tendieron a ser bipartidistas, donde se concentró el voto en dos, y pues, algunos hasta, en el caso de Tamaulipas, parece que rebasará el 50% el candidato del PAN. Pero el otro fenómeno que es muy interesante son los estados tripartitas. Cuéntanos un poco de eso, porque creo que hacia allá se va a ir moviendo el sistema político, el sistema electoral y político. De 3 o de 4 partidos incluso, ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues digamos, el caso paradigmático es Oaxaca, ¿no? Donde básicamente lo que tú tienes es una fragmentación de la izquierda, donde tienes Acción Nacional, al PRD, a Morena. Morena sacó 25-26% en Oaxaca. ¿Y el ganador ganó con? Ganó con 32%, ¿no? Entonces quedó prácticamente empatada la coalición PAN-PRD con Estefan y Salomón Jara por el lado de Morena, y con 10-11 puntos porcentuales quedó esta decisión del PRD que fue Benjamín Robles. Creo que es el caso, digamos, más dramático porque te ilustra cómo la fragmentación de la oposición permitió que el PRI ganara con solo 32% de los votos. El otro tripartita, Tlaxcala. Tlaxcala.
También ahí lo que vimos fue una caída de Acción Nacional, alrededor de 20 puntos porcentuales. No se esperaba que fuera tan, digamos, tan débil la candidatura de Adriana Dávila y a final de cuentas acabó siendo una contienda de dos, digamos, entendido esto que la distancia entre Lorena Cuellar del PRD y Marco Mena del PRI fue de 4 puntos porcentuales. Pero con 36 quedó Marco Mena, ¿no? 33 más o menos es en lo que anda. Y la más competida, la más expectativa tenía, la del estado con más electores en juego, que fue Veracruz. ¿Cómo estuvo Veracruz eso? que está, pues ganó con 34% Acción Nacional, es decir, la fragmentación ahora sí que es una espada que corta para ambos puede ayudar lados. A cualquiera. Le puede ayudar a cualquiera, en este caso le ayudó a Acción Nacional, con 34% aproximadamente Miguel Ángel Yunes gana, el PRI tiene 30% y Morena 28%. Ahora es PAN y PRD en principio, ¿no? Así es, aunque ciertamente hay que decirlo, el PRD ya está muy desdibujado, Morena verdaderamente esa era mi le ha siguiente quitado pregunta. fuerza. Si ranqueáramos a los partidos por el número total de votos que obtuvieron, yo no he hecho la suma, ¿el PAN sacó más votos que el PRI? No la ha hecho también, pero uno podría presumir, habría que hacerla, porque ciertamente el PRI perdió el estado más grande que es Veracruz y Puebla, pues el PRI está competitivo, pero pudiera ser. Es un número que hay que sacar. Hay que tenerlo. Segundo número era el que te iba a preguntar, PRD Morena obtuvo más votos Morena. No, sin duda, Morena. Morena básicamente en los estados más grandes como es Veracruz, Oaxaca, Puebla, obtuvo más votos. Sorpresas. Para mí, la mayor fue Quintana Roo, que nadie estaba diciendo que pudiera suceder algo así. ¿Cuáles son? ¿Es cierto que fue una sorpresa? ¿Y cuáles son las otras? Digo, y qué bueno que lo tocas, porque tiene que ver con el ámbito de las encuestas. Yo creo que aquí sí hay que hacer esta diferencia entre las encuestas públicas y las privadas, que no es exclusiva de México. O sea, ustedes tienen sus encuestitas, ya saben todo, y nosotros aquí leyendo los periódicos y creyéndolos. No nosotros. Es que él es encuestador, ¿eh? Las élites políticas, digamos, pero no es exclusivo de México. David Axelrod, que era el estratega de Obama, ha dicho que, por ejemplo, en 2008 y 2012 fueron mucho más precisas las encuestas privadas que las encuestas públicas. Y creo que aquí al menos había información de que, por ejemplo, en estados como Quintana Roo, como en Chihuahua, como en Tamaulipas. Pero entonces, ¿por qué el presidente del PRI fue a decir que había ganado todas menos unas y las élites tenían esta información? Pero esa es diferente, porque esa es una encuesta de salida. Bueno, pero tenías unas previas que te indicaban algo. ¿Por qué saliste a decir que habías ganado casi todas? ¿Qué pasó? Desconozco cuáles son las que estaba viendo el presidente del PRI. Digamos, ese quizás sería el primer punto. Segundo, a las que fueron hechas públicas, ciertamente todas tenían al PRI, digamos, o empatado o con ventaja. Si tú quieres una magra ventaja, que si a mí me preguntaras, yo no habría hecho pública. Además, ya sabemos que cuando el PRI está empatado, hay una probabilidad grande, sobre todo si el PRI gobierna, que el ganador sea el otro. Por un lado, pero más allá de eso, Carlos, está el famoso margen de error. Cuando tú vas a dar ganador en una encuesta de salida, por lo menos la diferencia entre primer y segundo lugar debiera ser mayor a este error muestral. Y en ninguno de estos casos, estos 3-4 puntos porcentuales se excedía. ¿Cuál es el error muestral en una encuesta de salida típica? Pues digamos, depende del tamaño de muestra, pero aproximadamente te diría que más o menos 3. O sea, es un tamaño grande. Más los errores no muestrales. Que pueden ser todavía más importante porque, y hay que recalcarlo, aquí verdaderamente hay voto oculto. El 15% que no nos dice por quién votó, efectivamente es un voto oculto porque fue a votar y escogió a alguien. Y decidió no decir. Y decidió no decir. Entonces lo que se trata es de que identifiquemos cuál es el posible rumbo de este voto oculto. A lo mejor es aleatorio y afecta por igual a todos los partidos y no pasa nada, pero a lo mejor sí pasa. ¿Cómo quedaron en los 60, o presuntamente cómo quedarán en los 60 diputados de los 100 que fueron electos? ¿Cómo quedó cada uno de los partidos? Vi recientemente, creo que quedan 22 para Morena, 19 para el PRD y ya después muy fragmentado. Siguiente tema que creo que es muy interesante, los independientes. Había después del fenómeno Bronco la esperanza o la expectativa o el temor, depende de donde estuvieras, de que viéramos muchos broncos. A nivel de gobernador no vimos uno solo. El que mejor le fue el Chacho Barraza en Chihuahua, pero de todos modos ganó el candidato del PAN, Javier Corral.
hubo algunos triunfos aislados en ciudades. En Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. ¿Qué nos puedes decir de los independientes? Bueno, que el ser independiente es un tema de etiquetas, es un tema de actitud, de trayectorias, de planteamientos. ¿Qué quiero decir con ello? Que no porque alguien se diga independiente, por ejemplo, Juan Bueno en Veracruz, ¿no? O en su momento hay en ese mismo estado Gerardo Buganza, que después declinó, pues no por eso la gente lo va a considerar independiente. Pero o el Bronco era tan, independiente. el Bronco era tan priista. Pero un personaje menor. Cuando ya están muy identificados, cuando son parte del establishment, y creo que ese es el tema, el Bronco nunca fue parte del establishment, era un personaje de tercer, cuarto nivel, que además tenía un discurso muy particular, un discurso que sí es totalmente anti-establishment, pero cuando tú ves pseudo-independientes que hablan como el establishment, que se comportan como el establishment y que son del establishment, pues digo, finalmente el Bronco ya es parte del establishment, o López Obrador. Ahora, yo vi un fenómeno positivo, no sé si tú lo compartas, que es en los estados donde el gobernador tenía una mala reputación por excesos, por presuntos robos, por deudas gigantescas, por mal gasto, no vio ninguno de ellos que haya ganado su elección. Ciertamente, digamos, un mal desempeño de las autoridades. Es un mensaje muy fuerte. Sí, nunca te va a ayudar, ¿no? Poco tiempo, el 18. Hace 6 años, como estábamos, ¿qué nos dijo la elección del 2010, del 2012? ¿Qué nos dice hoy de la elección del 2018? Pues creo que en términos generales que no hay nada más rentable que ser oposición, ¿no? Digamos, gobernar desgasta, es algo que hemos sabido, es algo que se está notando, y ciertamente cuando eres oposición y tienes una estrategia y presentas candidatos medianamente atractivos, pues cosechas, digamos, parte, digamos, de los beneficios del desgaste en el gobierno, ¿no? Lo que esto nos dice es que tenemos, y ojo, hay que señalarlo, porque hasta antes de esta elección mucho se hablaba de que López Obrador va en la delantera, que básicamente iba a ser una disputa entre el PRI y la izquierda, y Acción Nacional en un tercer lugar, si quieres, rezagado. Y hoy día lo que nos muestran estos resultados es que Acción Nacional está muy bien posicionado para competir por la presidencia de la República, simplemente porque ya tiene control de varios estados muy importantes. Cuando lo ponemos en la baraja, digamos, de los 5 o 6 estados más, de los 5 estados más importantes, 6, tiene Guanajuato, tiene Puebla y tiene Veracruz. A 3 de 6. 3 de 6. El PRI tiene Jalisco y Estado de México, y la izquierda tiene... Y Estado de México habrá que ver, pero se nos acabó el tiempo. ¿Alguna última reflexión, Jorge? Pues digamos que en el tema de las encuestas de salida y su impacto, creo que tenemos que comportarnos, y hablo en plural como representante de la industria, con mucha responsabilidad. Creo que tanto medios como los ciudadanos lo que demandan son información certera, certidumbre en los resultados y que no genere confusión. Jorge, muchísimas gracias por participar con nosotros, que tengas muy buena noche. Sobre todo a ustedes, gracias por apoyarnos, por compartir con nosotros su tiempo. Los esperamos en la siguiente emisión de Primer Círculo. Buenas noches.